Si estás pensando en hacer la ruta del lago de Sanabria, quédate en este vídeo que te desvelo casi todos sus secretos. Vamos con ello. Mira qué pedazo de vistas, ¿verdad? Pues nada, esto es la ruta circular del lago de Sanabria. Empezamos en Riva del Lago Viejo y como veis está muy bien señalizado. Hay un parking bastante espacioso y cuenta con bastantes infografías de las diferentes rutas que parten del mismo. La ruta está señalizada a partir de este puente, pero yo me descargué un track GPS de internet que nos indicaba que fuéramos por otro camino. El camino que nosotros tomamos no es otro que el camino tradicional que unía Riva del Lago Viejo con San Martín de Castañeda. Y no os preocupéis por elegir uno u otro camino, porque ambos confluyen en la misma ruta, tanto el balizado como el tradicional, y llegan al mismo sitio. Aquí, en Riva del Lago Viejo, todavía se pueden ver, como esta iglesia destruida, las consecuencias de la tragedia del 9 de enero de 1959, de la que hablaremos más adelante en el vídeo. Como os dije, tomamos el camino tradicional entre Riva del Lago y San Martín. Lo que primero encontramos fueron los testigos de una noche muy fría. Carámbanos de hielo, helada y este lago completamente congelado, en el que pasamos un buen rato tirando piedras, subiéndonos en el hielo y oyendo cómo crujía, una verdadera pasada, como en una película. La escarcha sobre la hojarasca adornaba las veredas del camino. Por este camino, con el sonido de las pisadas sobre las frías hojas, nos encontramos un amplio prado, el cual lindaba con la orilla del lago. El prado lo ocupaba un buen rebaño de vacas, que ante la alarma de unos arrendajos no nos quitaron el ojo de encima hasta que desaparecimos del camino. La ganadería en Sanabria es una de las actividades económicas tradicionales. Los rebaños de vacas como este pastan en prados de montaña, aprovechando los pastos naturales. Esta práctica se ha mantenido durante generaciones, adaptándose al entorno, respetando los ciclos naturales de la tierra. Es el motor económico de la economía de la zona y además es un reflejo del modo de vida rural, donde el equilibrio entre la tradición y la sostenibilidad sigue siendo clave para preservar este paisaje único. Y en una zona de montaña como esta, encima, zona de lobos, no pueden faltar los mastines cuidando el ganado. Mirad este pequeño aprendiz de perro guardián, ¿qué os parece? Y dejando atrás a estos peludos, continuamos con el ascenso por la ruta. Esta primera parte de la ruta es la que ofrece una mayor dificultad, por así decirlo, en cuanto a la subida. Se produce una subida en la altitud muy brusca ahora al principio, pero el resto de la ruta será o bajada o llano. Conforme íbamos avanzando, las vistas del lago y sus inmediaciones iban siendo cada vez mejores y además también el ambiente nos ofrecía numerosas cascadas, arroyos y otros tipos de agua brotando que amenizaban la subida. En este tramo de la subida también pudimos observar toda la riqueza natural de Sanabria. Las cascadas y los manantiales eran asiduos y alimentaban con sus aguas, que ahora estaban en su mayoría heladas, pues el propio lago de Sanabria, que si no lo sabíais es de origen glaciar. De origen glaciar son también estas montañas, en las que se aprecian bastantes afloramientos de granito, cuarzo y hasta ahí os puedo decir, porque mis conocimientos de geología no van mucho más allá. Si sabéis o podéis aportar información en los comentarios, estoy encantado de leeros. Y ahora vamos a llegar al lugar que sin duda más me gustó de toda la ruta. Si la hacéis, de verdad, tomaros ahí, bueno, dejadme un like, lo primero, y después tomaros un respiro en esta zona porque es realmente preciosa, merece la pena, vamos, al 100%. En este lugar las cascadas, como veis, caen en pequeños saltos de agua, pura, cristalina, bien oxigenada, bueno, típico de los arroyos de montaña, y este agua fría, llena de oxígeno, pues es que es un ecosistema crucial para muchos organismos de aquí de montaña. Además, este agua alimenta a la fauna, la flora de todo el ecosistema. En serio, es un rincón que parece salido de un cuento de hadas. Ya veis la luz que se filtra por los robles, el sonido de agua, los reflejos en la misma. Buah, es que parece congelado en el tiempo en un cuento de fantasía, de verdad. Pero bueno, después de hacer una pequeña parada de técnica, continuamos la ruta. Bueno, yo os había dicho que este era mi rincón favorito de la ruta, ¿no? Pues desgraciadamente cada vez más nos tenemos que encontrar casos de basuraleza, y es que algún guarro había dejado la lata de sardinillas que se había almorzado en este paraje tan bonito ensuciando el mismo. Pero bueno, ya nos la llevamos nosotros, que no nos cuesta nada, y seguimos disfrutando de la ruta. Siempre hay algún desgraciado que deja aquí. ¿No tienes alguna bolsita para guardarla? Siempre hay algún desgraciado. Esto nos lo llevamos nosotros. Hay que hacer las cosas bien.
Cuidado que está congelado ahí, ¿eh? Y aunque todavía nos acompañen los sonidos de las cascadas y los arroyos, en este tramo final de su vida cada vez se empezarán a ver menos. Mirad qué puente de piedra más chulo, y creo que este fue ya el último arroyo de montaña que cruzamos. Y con la ganancia de altitud, las vistas panorámicas fueron siendo cada vez más frecuentes. Ahí os enseño el punto desde el que partimos, Riva del Lago Viejo, y aquí una de las balizas que señalizan muy bien el camino. Estas eran constantes a lo largo de la senda y permitían que no nos perdiéramos. También, como buenos biólogos, pues nos parábamos de vez en cuando a ver los numerosos líquenes, los helechos como este Asplenium trichomanes en esa pared que exudaba agua. También vimos un rastro viejo de lobo, otro de zorro o de garduña, no sé de qué serían. Y es que en esta zona los depredadores como el lobo abundan. También hay una hiedra, unas piñas de aliso, una pequeña oquedad y una primavera, una prímula. Y del calor que hacía, pues tuvimos que parar a quitarnos los abrigos. Vamos a quitar las mochilas. Y tras esta pequeña parada de refrigeración y observación, continuamos con la poca subida que nos quedaba, ya que, como os había dicho anteriormente, la ruta cuenta con una subida muy pronunciada al principio, pero luego la mayoría de la misma es de bajada o incluso de llano, por carretera, pero eso lo veremos más adelante. En el punto más alto de la ruta, el cual he consultado en el track GPS y dice que tiene unos 1300 metros de altitud, desaparecía el estrato arbóreo para dar lugar a pequeños matorrales que abrían la vista a un horizonte completamente imponente, con el lago, el sol encima de él. Hacía un día espectacular, como podéis ver, y fijaos lo grande y lo bonito que es el lago, con ese agua cristalina, transparente, que parece una balsa de hielo. Aquí os dejo unas imágenes para que disfrutéis como disfruté yo de estas imponentes y maravillosas vistas. Conforme íbamos bajando, aparecían de nuevo los robles, conocidos comúnmente como melojos o rebollos. Es un árbol al que guardo especial cariño, pues compartimos apellido, y de nombre científico es el Quercus pyrenaica. Es un árbol que se adapta perfectamente al ambiente de montaña, frío, con suelos pobres, y es una especie súper rústica que resiste increíblemente, con una capacidad de rebrote altísima tras la tala o tras los incendios. De un ejemplar, por las raíces pueden salir muchos clones a su alrededor, y se caracterizan porque, como veis aquí en las imágenes, no tiran las hojas del todo, sino que se quedan enganchadas de las ramas aunque se hayan muerto. Que las hojas permanezcan en el árbol una vez muertas es una característica que hace reconocible a los robles, aunque también las tiran al suelo. Otra característica de los robles es que producen bellotas en un proceso denominado becería, que es que no producen bellotas todos los años, sino que cada 4 o 3 años se ponen entre ellos de acuerdo para hacer una producción masiva, como veis en el vídeo. Esto hace que los herbívoros no puedan comerse todas las bellotas y así tienen éxito con la germinación. Esto que veis aquí no son frutos, sino agallas del roble, producidos por un himenóptero parásito que pone sus huevos en el mismo. Estas estructuras se forman como una respuesta de defensa del árbol ante la picadura del himenóptero. El himenóptero, de la familia Cinipidae, son avispillas parásitas que depositan los huevos en el tejido del roble. Se generan una serie de compuestos químicos que hace que se forme esta protuberancia, y es en esta protuberancia donde se desarrolla la larva, teniendo protección y alimento. Y tras pasar por debajo de este arco de piedra, vamos a dar a la carretera que nos llevará hasta San Martín de Castañeda, que por cierto, esta carretera es la misma que va a morir a la Laguna de los Peces. La Laguna de los Peces es otro pequeño lago de origen glaciar, pero este, a diferencia del lago de Sanabria, está constituido por turberas que actúan como esponjas naturales reteniendo el agua. Además, me han dicho que hay plantas carnívoras, así que si te apetece que grabe la Laguna de los Peces, déjamelo en comentarios y nos hacemos la ruta. Ya en San Martín, una de las cosas que me llamó la atención era el número de pilones, fuentes que había en el pueblo. San Martín de Castañeda es un bonito pueblo situado en un entorno privilegiado. Está en una ladera con vistas al lago de Sanabria. Posee un monasterio románico del siglo XII que es bastante bonito e imponente. También podemos ver las casas de piedra tradicionales con sus tejados de pizarra, leñeras, etc. También posee el Mirador de Neveira, el cual, si queréis ver con sus vistas espectaculares e infografías, tendréis que hacer la ruta, porque yo me lo he guardado para que tengáis que hacer la ruta y verlo, porque si no, no tendría gracia que os contara todo en el vídeo, ¿verdad? Cabaliño.
Después de pasar el rato en el pueblo, hablar con algunos de los paisanos que estaban en el lugar y preguntarles cosas, decidimos que era hora de continuar la ruta. Poquito a poco íbamos dejando San Martín atrás, y para despedirme del pueblo me gustaría que vierais una escultura, o no sé cómo llamarlo, de la bonita poesía que escribió don Miguel de Unamuno cuando estuvo en el pueblo. Como veis aquí, este es uno de los múltiples carteles que existen en la zona, indicando un camino tradicional. Estos caminos tradicionales son abundantes, pero nosotros no íbamos a ir a Vigo de Castañeda, sino arriba del Lago Viejo. Teníamos que seguir entonces la senda del lago. La senda del lago está ampliamente señalizada, como ya he dicho atrás en el vídeo, y se nota que la gente que sea responsable de esto lo cuida y lo trabaja con mimo, pues no hay pérdida ninguna. Los senderos están cuidados, no hay elementos como troncos caídos que puedan dificultar la ruta, y es una senda muy facilita y accesible para todo el mundo. A lo largo de este sendero pudimos disfrutar de un bonito y grande muro de piedra. Estos muros de piedra son auténticos refugios para la biodiversidad, no solo para plantas como este ombligo de Venus o este lecho que ya vimos antes, el Asplenium trichomanes, sino también para herpetos como serpientes, lagartos, insectos e incluso para aves que encuentren un lugar de nidificación en estos muros. Continuando la senda, poquito a poco, con cada paso, nos íbamos acercando ya a las orillas del lago, el cual se vislumbraba entre los robles. Para este momento ya íbamos por la mitad de la ruta, y el objetivo más cercano que se nos presentaba era la playa del Folgoso. La playa del Folgoso es uno de los lugares más tranquilos para disfrutar de las orillas del lago, sus aguas cristalinas y puras, alimentados por todas aquellas cascadas y arroyos que habíamos dejado atrás en la ruta y que habéis visto en el vídeo. Es un espacio ideal para relajarse, conectar con la naturaleza, disfrutar de las orillas, de un día soleado como este, y aunque los robles ahora no tienen hojas, en primavera esto tiene que ser un espectáculo, con el canto de los pájaros, la luz filtrada por las hojas de los robles, una verdadera maravilla. Habrá que volver en primavera, digo yo, ¿no? Como eran ya sobre las 2 de la tarde o así, decidimos que este era el lugar indicado para comer, ya que disponíamos de mesas, un ambiente, como he detallado antes, perfecto, así que nada, sacamos nuestro choricito, nuestro queso, un poco pan, la tortilluki y nada, nos pusimos manos a la obra y cuando estuvieron los bocadillos los devoramos, aprovechamos para recobrar fuerzas y retomar la ruta. Y una vez que habíamos comido bien a gusto, con la tripa llena, volvimos a ponernos en camino. Quiero deciros que esta segunda parte de la ruta es un poco más sosa, hay más tramos de carreteras que en el primer tramo y aunque la ruta es circular y se puede hacer en un sentido o en otro, yo recomendaría empezarla como hicimos nosotros, ya que al principio, con todas las ganas y toda la fuerza, se disfruta mucho más de la subida, del entorno inmerso en la montaña, de los arroyos, que este tramo de carretera, que es más sosillo y al final es caminar por la carretera y ya está. Sí que es verdad que más adelante existen trozos de quitamiedos en los que se puede ir bajando a la orilla del lago y la senda discurre por ahí, está balizada por ahí. Si queréis ir por la carretera llegaréis antes, es decir, haréis menos distancia, pero os perderéis todo el paisaje de orilla que veréis más adelante en el vídeo. Bueno, y aquí está el río Tera. El río Tera es uno de los principales ríos de la comarca, nace aquí en la Sierra de Sanabria y recorre todo lo que viene a ser el parque natural alimentando las aguas del lago. Como veis es un río de aguas cristalinas, bien oxigenadas, frescas y es que para los amantes de la pesca deportiva como yo, pues es un río truchero bueno. Ahí veis, las aguas bien oxigenadas, buena, tiene una riqueza piscícola excelente y no solo es vital para la fauna, sino que también es fuente de vida pues para todas las comunidades locales y sobre todo una clave en el paisaje del lago de Sanabria y su entorno. Estas bellotas salió ese pedazo de roble. Continuamos la travesía por carretera y ahí podéis ver numerosas señales, por ejemplo, cuidado con la fauna, los erizos de las castañas, el arec, que es el lago de Sanabria, los frutos de la hiedra que habíamos visto antes y como veis, la carretera está bastante cerca de la orilla y a veces el quitamiedos está abierto para que podamos continuar la senda pegados a la orilla o por arriba por la carretera. Ahí ya decidís vosotros, yo que soy amante de la naturaleza, 100% orilla. Y por esta bonita senda, bien balizada, pudimos disfrutar de una pequeñita cascada que nos llenó el camino de agua.
de la orilla del lago y también pudimos ver un poco de la avifauna que hay en el lago. En este caso se trataba de un pequeño zampullín que se asustó cuando pasamos cerca y enseguida se sumergió en el agua. Ya sé que antes os había dicho que esas imponentes vistas desde ahí arriba, desde los numerosos miradores, eran geniales, pero estas de aquí abajo no tienen nada que envidiar a aquellas en las alturas, puesto que aquí se contempla toda la lámina de agua del lago de Sanabria, una vista preciosa. Aquí un pequeño petirrojo, que siempre los petirrojos parece que te están acompañando el camino, y todo iba bien. Oíamos un pequeño manantial de agua, pero era aguas negras, es un vertido de aguas negras que inundaba el bonito ambiente de un olor pestilente, y quería grabarlo en el vídeo pues para que veáis que siempre hay algún daño al medio ambiente, en este caso en forma de vertido de aguas negras. Aún había indicios de los menos 10 grados que tuvimos la noche anterior. Parece que este frío a los briófitos, como estos musgos, estos líquenes, como esta cladonia con sus apotecios, parece que no les hacían mucho daño, la verdad. Parece que incluso les gustaban. Pero bueno, después de pararnos brevemente a observar, teníamos que continuar la ruta. Ahora la ruta se separaba de la orilla del lago para volver a hacer un tramo de carretera. Y después de otro ratito caminando llegamos a la playa Viqueira. La playa Viqueira había bastantes también mesas de recreo, un ambiente muy bonito con los árboles, había una especie de monumento con una información gráfica, creo que de las brigadas o de la guardería forestal, ya no me acuerdo, ahí os dejo unas imágenes de ellas. Y bueno, pues otra playa en la que cuando haga buen tiempo se podrá disfrutar, bañarse y pasar un rato bueno. La ruta la verdad es que tiene sitios muy chulos. Como veis aquí están las bellotas que os dije antes de la becería y pues otro enclave en el que disfrutar de las aguas del lago y sus paisajes. Aquí hay una zona de piedras salientes sobre la superficie del agua, las cuales, si eres un poco ágil, pues puedes recorrer el camino hasta la piedra que está más lejos de la orilla y contemplar la imponencia y la plenitud del lago, y además puedes hacerte una foto bastante chula. Y ya tocaba ponerse en marcha de nuevo. Aunque no es una ruta demasiado larga ni se tarda mucho, nosotros tardamos más porque, siendo sinceros, nos parábamos mucho a ver tanto el paisaje como los animales, las plantas. Bueno, y por fin llegamos arriba del lago Nuevo. Muchos que estéis viendo el vídeo os preguntaréis por qué existen dos pueblos con el mismo nombre y uno se llama Viejo y otro Nuevo. Pues son dos pueblos que tienen unas historias profundamente conectadas. Y es que Ribadelago Viejo es el pueblo original, fundado hace siglos junto al lago de Sanabria y que fue víctima del desastre del 9 de enero de 1959 en el que la presa de Vega de Tera reventó y aguas abajo se llevó todo. Todo el pueblo quedó destrozado. Tras este desastre se construyó Ribadelago Nuevo, aquí unos kilómetros más abajo, y pues tiene elementos algo más modernos. Pues tenía un cine, me dijeron, tenía más tiendas y demás. Bueno, aquí estaréis viendo el río Tera en Ribadelago y el bonito monumento que dedicaron a todas las víctimas con el nombre de, creo que eran 144 personas que perdieron la vida en el desastre, y claro, aquí el monumento de conmemoración de un aniversario. Pues este vídeo que sirva de homenaje para todas ellas por habernos acogido en su bonito pueblo y habernos dejado disfrutar de estas vistas. Y bueno, la ruta pues llega a su fin. Por fin llegamos al parking donde nos estaba esperando el coche. Algo cansados, pero a la vez fascinados por los enclaves tan bonitos y todo lo que pudimos disfrutar de la ruta, pues nos montamos en el coche dispuestos a marchar para casa y merendar, que teníamos hambre. También os dejo una lista de iBird en la descripción de todas las aves que pudimos observar durante el trayecto. Y nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, me dejáis un comentario con cualquier sugerencia o dudas que tengáis de la ruta, un like, una suscripción y nada, nos vemos en futuros vídeos. Que vaya muy bien, un abrazo y adiós.